Bueno, estamos estudiando y hemos estudiado algunas semanas acerca de redención. Fíjese lo que dice Génesis 2, 16, 17. Dice Génesis 2, verso 16 y verso 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de este árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, este no vas a comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa palabra, ciertamente morirás, Génesis 2, 16, 17. Esa palabra, ciertamente morirás, es muriendo morirás. Eso es el texto original. Um, Pareciera que fuera redundante, pero morirás, ciertamente morirás. Habla de muriendo, morirás. Y eso hace referencia a que hay dos muertes. Y eso lo sabemos. Está la muerte física, por supuesto, pero también está la separación eterna que es con Dios. Ciertamente ese texto bíblico habla y lo dice. Habla de dos muertes. Por supuesto, la que primero incurrió el hombre, que fue muerte que es la separación con Dios. Y eso va a acarrear su muerte física. Murió el hombre. Ahora, cuando el hombre comió del fruto, ¿murió? Sí, porque hay una separación. Los ojos del hombre fueron abiertos, se vio desnudo, y toda la historia que ya sabemos que ya lo conversamos en la primera sesión. Ah, Dios le preguntó al hombre, ¿qué hiciste? Aunque Dios sabía lo que había hecho, por supuesto. Y fueron sacados del huerto. Ahora, cuando vemos que el hombre fue sacado del huerto, yo pienso, creo, y quizás no es descabellado pensarlo así, y quizás usted también lo piensa así. Yo creo que fue el amor de Dios el que sacó al hombre del huerto. Fue el amor de Dios. Porque el hombre murió espiritualmente. Y Dios quizás en su corazón nunca ha querido que el hombre esté separado de él. Y la voluntad de Dios siempre ha sido la persona de Cristo Jesús. Entonces fue sacado del huerto y de ahí para adelante, específicamente cuando Dios vistió al hombre, vemos la señal o tipo de sacrificio. Y de ahí para adelante, muchos sacrificios, animales. Entonces, es una de las cosas que yo hoy quiero que vayamos viendo. Déjeme acá avanzar en mi apunte. Después usted el apunte lo tiene también en su teléfono. Dios siempre ha demandado sangre, sacrificio. Siempre el error va a traer sus consecuencias. Y eso es inevitable. Más allá de que el Señor no haya quitado la naturaleza de pecado, que es lo que cree este joven que está acá al frente de usted, según los pasajes bíblicos yo le he estado mostrando y enseñando, el hombre falla igual, el hombre se equivoca igual, el hombre comete error igual, pecar es errar al blanco. Pero siempre la bondad de Dios está ahí. Y la sentencia, si es que podemos decirlo así, es que cuando el pecado abundó, mayor es siempre la gracia de Dios para cubrir eso. Y esa gracia se expresó en la obra de Cristo Jesús. Yo creo que hablar acerca de la voluntad de Dios no debe ser algo tan oscuro. ¿Cuál será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se expresó en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Ahí está dicho lo que Dios pensaba con respecto al pecado y lo que Dios quería con respecto a esta humanidad. El que cree en Él, el que recibe, Juan 3:16, tiene vida eterna. Es creer, es recibir, es hacer lo mío. Entonces, Génesis 2:17 habla de muerte. Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero el 6:23, era 6:23, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado, la paga de esa naturaleza que teníamos era que debía alguien morir. Hebreos 9:12, Hebreos 9:12, desde el 11. Hebreos 9 desde el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos, el corazón de la carta a los hebreos es exaltar a Cristo.
desde principio a fin, desde el capítulo 1 hasta el último, el 13. ¿Por qué podemos decir de que la idea central de Hebreos es exaltar a Cristo y su obra, y que esto nace como la voluntad del Padre y de la que nos es testigo el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque es cosa de ver el público a quien fue dirigido Hebreos. Hebreos fue escrito a los hebreos. Y los hebreos tenían un sistema milenario dado por Dios. Sacrificios, ofrendas, holocaustos. Y el autor de Hebreos, ¿qué está haciendo? Lo que estamos leyendo acá. Ya no se trata de machos cabríos ni de becerros, verso 12, sino su propia sangre, la del hombre justo y perfecto que era Cristo Jesús. ¿Ya? Esta que iba a limpiar para siempre ese lugar santísimo y que iba a ser como resultado una redención eterna. Lo que está haciendo Hebreos es decir, ustedes, mundo hebreo, tenían esta forma para poder acceder a Dios. Una forma loable, la ley dada por Dios. La ley es justa, buena, pura, perfecta, pero no hace perfecto a la gente. La ley lo único que hace es hacer evidente mi error, hacer evidente mi pecado. Pero el autor dice, pero hay algo superior, ¿verdad? Así como había un sumo sacerdote que entraba a ese lugar santísimo una vez al año con una serie de aparatajes, porque así demandaba la ley, que era santa, justa y perfecta, nosotros tenemos un mejor y mayor sumo sacerdote, que es Jesucristo. Él es por encima, gracias, Él está por encima de cualquier otro sacrificio del sistema antiguo y también a cualquier sacrificio que tú y yo podamos hacer hoy. Es el de Jesucristo el que vale, no hay más, es el de Jesucristo. Entonces, estos tres versos de Génesis, de Romano, de Hebreo, dice, hablan de sangre, hablan de muerte, que es la separación, en definitiva, del hombre con Dios. ¿Ah? Pero la sangre de Cristo vuelve a conciliar, porque eso es lo que estamos estudiando en justificación. Cómo el hombre es conciliado por la obra de Cristo. Siempre, mira, hablar de gracia es siempre la bondad de Dios manifestada al hombre. Hablar de gracia es siempre la bondad de Dios manifestada al hombre, no el hombre impresionando a Dios. Mira, nosotros podemos impresionarnos a nosotros mismos. Yo puedo impresionar a mi círculo de confianza, tú podrás impresionar a tu círculo de confianza con lo que tú sabes. A Dios no lo impresionamos con nada. La palabra dice que todo lo que el hombre tiene fue dado del cielo. Si soy sabio, si soy inteligente, si tengo conocimiento, si puedo ser lo mejor de lo mejor, pero he dado del cielo. Yo a Dios no lo voy a impresionar nunca. Pero lo que sí realmente impresiona a Dios, si podíamos decirlo así, fue la obra de Cristo. No podemos vivir por otra cosa que no sea la obra de Cristo. Entonces, fíjese, Génesis capítulo 4, del verso 4 al 5 y Hebreos 11, 4, hablan de un cordero que debe ser un hombre. Si el hombre fue el que falló, el hombre debe pagar. No puede pagar otra cosa que no sea el hombre, porque fue el hombre que incurrió en la traición a Dios. Entonces, esos versos, Génesis 4, de 4 al 5 y Hebreos 11, 4, hablan que el cordero debe ser un hombre. Ahora, fíjate, esos versos bíblicos hablan de un cordero que fue sacrificado por una persona. Éxodo 12, del 13 al 6, habla de un cordero que fue sacrificado por una familia. Levítico 16 habla de un cordero que fue sacrificado por una nación. Son diferentes cuadros. Y Juan 1:29 habla del cordero que va a ser sacrificado por el mundo. Dios siempre en su corazón ha establecido Cristo para nosotros como el sacrificio perfecto. No hay otro, no hay más. Siempre ha sido ese el cuadro. Si uno va a Hebreos capítulo 10, verso 1 en adelante, ahora, incluso puede ser desde el 9:27 para adelante, se habla que el sistema antiguo es solamente sombra, no es otra cosa. Yo no puedo vivir por la sombra. La sombra es simplemente sombra, no demuestra y no manifiesta realmente la realidad. Yo por aquí ando con la billetera a ver, no sé si acá lo tengo a la mano. Una de las fotos que tengo es la de mi hija. Yo tengo una foto de mi hija acá. Ella tiene ahora 1 año 4 meses. Y sería raro que estando mi hija en casa, pudiendo yo disfrutarla, verla caminar, correr, gritar, comer y que se ensucie entera y poder abrazarla y besarla, sería raro que teniendo esa posibilidad yo vaya a mi billetera, saque la foto
y le dé besos a la foto, y abrace la foto, y quiera hacer cariño a la foto, y me acueste sobre la foto. Sería raro porque la realidad ya está. Esto es solamente una imagen de algo real. Eso es la ley. Es una imagen, o más que la imagen, la sombra o la tipología de algo real, que es Cristo Jesús. Entonces, hoy puede haber, no digo acá, pero o quizás sí, puede haber mucha gente intentando accesar a Dios por medio de la foto, de la sombra, de la figura, pero no la realidad que es Cristo. A veces nos pesa más nuestro intelecto y por el medio del cual yo puedo acceder a Dios y no sus santas palabras. A veces no es la elocuencia la cual puede conmover a nuestro Señor, sino un corazón tierno y sencillo, íntimo, que decida dejarse pastorear por Él. Hemos hablado que esto es un discipulado pastoral y quizá yo no tengo mucho que hablar en cuanto al ministerio pastoral porque ustedes tienen muchos años que yo. Quizás me duplican la edad en años de ministerio como pastor. Yo apenas con mi esposa llevamos como evangelistas 16, 17 años, le contaba al obispo, pero en lo pastoral muy poco. Vamos ahora a ser para el segundo año. Y nuestro fuerte más que los pastorales que estamos en esa función ha sido la enseñanza. Usted tiene mucho para enseñarnos, pero realmente igual, aún así, no puedo dejar de decir lo que siento o lo que percibo del Espíritu Santo a que deba decir yo en estas clases, es que a veces como ministros se nos pasa de largo el contemplar a nuestro Señor. Tan sencillo como eso. Y quizás podemos verlo, es como muy romántico. No, es que contemplarlo, pasar tiempo ahí escuchando. Porque también pasa muchas veces que puede ocurrir de que vamos al tiempo íntimo y hablamos, y cosas que esas son importantes, que tienen que ver con la vida, con la familia, con el ministerio, cuánta cosa más. Y hablamos, y pasamos una hora, llevo una hora hablando, gloria a Dios, llevo una hora orando. Pero es un monólogo. Y Señor, tu Biblia dice acá, y la Biblia dice acá, pero, wait, cálmate, escucha. Yo creo que a veces es bueno eso, como ministro. Ahora, si alguien puede decirme acá, no, yo como ministro, yo paso tiempo íntimo con el Señor, de calidad, orando, escuchando, gloria a Dios. La palabra también nos dice que tenemos que hacer un momento de silencio. Sí. Es que eso es así porque, ¿cómo si yo y eso estamos hablando los dos a la misma vez y nos hablamos, no vamos a entender? No. O sea, él me habla, yo escucho. Él para, yo hablo, él me escucha. Así es la relación con el Señor. Y yo creo que también esa debe ser la dinámica acá en estas sesiones que hemos estado pasando. Si bien yo el audio, cuando después lo mando, trato de editarlo para que no sea tan largo, porque hay veces que se genera la conversación y es bueno. Yo creo que no hay que tener temor a la conversación. No hay que tener temor a la oposición. No hay que tener temor al debate. No, yo creo que, porque mira, la palabra es una, sí. La revelación es una, sí. ¿Vamos a estar en aumento? Sí. Pero hay cosas que yo la veo de una forma, tú la ves de otra, pero yo no puedo negar de que así viendo lo que tú ves, amas a tu Señor y das gloria a tu Señor. Entonces yo no puedo cerrarme, es que demos juntos gloria al Señor entonces. Somos un cuerpo, es que somos un cuerpo, somos la iglesia. Yo trato idealmente nunca, absolutamente nunca cerrarme a lo que alguien puede decirme a través de un ministro. Y eso no significa que yo ande escuchando a cualquier persona o leyendo a cualquier persona, pero ciertamente me doy el tiempo. Me doy el tiempo, porque de repente me ha pasado de que he estado al frente de una congregación, sentado, escuchando. Yo siempre, gracias Señor que soy así y Él lo ha formado en mí, yo siempre, a quien sea que yo escuche, aunque sea una persona totalmente contraria a lo que yo creo, yo siempre me siento con mi cuaderno y con mi lápiz a escuchar y a escribir lo que yo sé que Dios me va a decir. Aunque el 98% no tenga nada que ver con lo que yo creo, pero quizá haber un 2% que en un segundo lo va a soltar, eso es mío, y lo escribo y me va a bendecir. Gloria a Dios por ese ministro. Pero si yo me cierro, ese mensaje, nada. ¿Cómo voy a ser edificado? ¿Cómo voy a crecer?
No se deje definir. Mira, hay una palabra que me dijo un pastor amigo que está allá en Campeche y él me dijo, Jonathan, en una conversación X, en un tiempo X, nada que ver con esto, él me dijo, Jonathan, no llenes o no busques llenar vasos llenos. Y yo escuché y dije, claro, pues suena lógico, pues. ¿Cómo voy a buscar yo llenar vasos llenos si ya están llenos? Pues? Ya están llenos, pues. No les cabe nada más. Entonces, en el buen sentido, yo trato de ser un vaso vacío. En el buen sentido, creo que me entiendan. O sea, siempre estar dispuesto a escuchar a mi Señor. Ser alimentado y pastoreado por Él. Y lo que escuche, filtrarlo por la palabra, sí, amén. Gloria a Dios, sí. Pero que esto que está aquí, que es músculo, que es un corazón, sea realmente un músculo y que esté siempre bombeando. Que no caigamos en eso cuando Jesús dijo de los apóstoles que tenían dureza de su corazón, dureza. Un corazón encallecido. No, yo creo que nosotros no somos así. Entonces, escuchar al Señor tiene que ver con eso. Porque el Señor nos sale con cosas que uno no dice, pero ¿cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero dónde? Es que esto no parece. Si por un segundo pudiéramos notar que Jesús le dijo a sus discípulos, hay muchas cosas que yo les quiero decir, pero que ustedes ahora no las van a entender. Hay muchas cosas que tengo preparadas para ustedes, pero si se las digo ahora, no las van a entender. Si pudiéramos darnos cuenta por algún momento que hay tantas cosas que el Señor nos quiere transmitir, enseñar, por esta enseñanza o por tantas otras más, pero que a veces puede ser difícil que las podamos comprender en un inicio. Porque puede ser, porque no se va a ajustar a mi doctrina. Yo así era en un comienzo, hace muchos años. Pero, pucha, hermano, tenemos un Dios que habla y habla claro. El mismo Dios que tengo yo lo tienes tú. Y Él habla y habla claro. Y si alguien tiene alguna duda, llevémosla a la oración. Y Dios que habla claro, Él nos va a decir sí, no. ¿Por qué? Porque Dios, que es nuestro buen Padre, no quiere que caigamos en el error. Quiere que crezcamos juntos. Mira, como dice Efesios, mira, vamos a Efesios, no hay mensaje, pero mira, Efesios. Efesios 4 dice, del verso 11, ustedes lo conocen, y Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar, fierro con fierro se aguza, lo que hablamos en la clase pasada, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos entonces niños fluctuantes llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar, los cuales emplean con astucia las artimañas del error, sino que todos sigamos la verdad en amor. Y yo creo que esta instancia es esa. Yo he decidido participar de esta confraternidad creyendo que la unidad del amor está en este lugar. El vínculo de la paz está en este lugar. Yo sé que es así. Entonces, lo que uno pueda ver y lo que otro pueda ver, lo complementamos, lo estudiamos, porque nos amamos. Si algo tú estás creyendo y enseñando, Enzo, y no suena con lo que yo creo, bueno, pero te voy a escuchar y te voy a respetar. Y eso yo lo he vivido afuera, lo digo porque esto yo lo he vivido afuera con mucha gente. Hay mucha gente cerrada a seguir aprendiendo, a seguir creciendo en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque son vasos llenos. Son vasos llenos. Yo no quiero ser un vaso lleno. Yo necesito seguir aprendiendo esto. Entonces, mira, yo quiero que veamos algunos pasajes que hablan acerca de Jesús como nuestro sustituto, como nuestro Cordero Pascual. A mí esto me costó entenderlo, pero darme cuenta que Jesús me reemplazó en todo porque Él era el único que podía hacerlo. Yo no puedo, por ningún motivo, hacer algo tan espectacular para que Dios se sorprenda de mí. Lo único que puedo hacer, adorarlo. Porque esto nace en su corazón. Fíjate, Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para que sea su posesión, celoso de ellos de buenas obras. Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Él se hizo hombre, porque un hombre debía pagar. Esto es legalidad. El hombre falló, el hombre paga. Pero como el hombre no daba el ancho, Dios se hizo hombre y pagó, ¿verdad? Él se dio a sí mismo. Gálatas 1:4 dice, Gálatas 1:4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados
para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y nuestro Dios. Yo sé, porque me lo han dicho, pero cuando ya empiezan a escuchar, se dan cuenta que no. Pero yo sé que muchas veces el mensaje que yo enseño podría sonar mucho a, comillas, solo Jesús. Porque, o quizá peco de evangelístico, no sé, trato de exaltar mucho la obra de Cristo. Pero yo sé que puede sonar porque a eso hay gente que no ha escuchado más, o que no ha estudiado. Entonces puede sonar cuando no hay conocimiento, solo Jesús. Pero no, sabemos que no. Porque hemos visto en muchos testigos bíblicos que esto nace en el corazón del Padre, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad del Padre Dios, ¿verdad? Y de esto nos es testigo el Espíritu Santo que está hoy con nosotros, su iglesia. Entonces, ser solo Jesús es una tontera, o sea, es no entender. Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por nosotros los impíos. Cristo murió, éramos débiles. Y 1 de Juan 3, verso 5 dice, y ustedes saben que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado, ¿verdad? Entonces, fíjate, Jesús vino para pagar por mi pecado, se hizo mi sustituto, Él fue la ofrenda, el Cordero perfecto. Al morir por mi pecado, entonces entendemos que además Él moría y pagaba por todo lo que era la maldición de la ley que podía estar para aquellos que se someten bajo la ley. Ahora, tú y yo nunca estuvimos bajo la ley. Todo nace en el corazón de Dios. Nosotros simplemente decimos sí y amén, nada más. Decimos sí y amén, nada más. Bueno, esos pasajes hablan de que Jesús era el que vino a pagar. Ahora, Jesús como mi Pascua. Primera a los Corintios 5:7 dice, límpiense pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua, cuando fue instituida, era muerte. ¿Se acuerdan? Es muerte, Pascua. Entonces, mi Pascua es Cristo. Él fue sacrificada por mí. Uno de los primeros cuadros que podemos ver de la Pascua fue cuando Dios le da la orden a Moisés de que salga, ¿verdad? Pero antes de salir de la tierra tenían que pintar los dinteles de la puerta. ¿Con qué? Con sangre. Si la cosa es sangre, no otra cosa. Es sangre. Entonces, la Pascua del Antiguo Testamento es una tipología del modelo de lo que Jesucristo iba a realizar. Ahora, Juan 10, verso 11 dice, yo soy Jesús, el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, si revisamos Éxodo 11, del 1 al 10, y Éxodo 12, del 1 al 51, es un cuadro de la Pascua de lo que va a ser Cristo. Es eso. Ahora, Juan 1, 29, al día siguiente, vio Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Es Jesucristo el sustituto. No había otra forma. ¿Podemos fallar? Sí, aún sabiendo esta verdad. Cuando uno falla, por lo general siempre, cuando sea más joven, dice, Señor, nunca más, te prometo que nunca más, y te prometo que voy a hacer esto, esto y esto otro. No hay obra que podamos prometer al Señor que pueda eximirnos del error. Lo mejor es refugiarse en la obra de Cristo. Señor, yo por mí mismo no puedo, pero tu gracia en mí es, diga el débil, fuerte soy. Es tu gracia la que se perfecciona en nuestras debilidades. Es Cristo Jesús el que fue nuestro sustituto. Gálatas 1:4 se dio a sí mismo conforme a la voluntad del Padre. Ahora, características de este cordero. No era un cordero porque sí, no era cualquier cosa. Debía ser un cordero que debía cumplir con diferentes características que lo hacían único, ¿verdad? Primera característica, debía ser un cordero sin defecto. Éxodo 12:5, el cordero será un macho sin defecto de 1 año, lo vas a apartar de entre las ovejas y de entre las cabras. Y ese cordero, según los Corintios 5:21, que es sin defecto, no debe conocer pecado. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él no conoció pecado, era sin defecto, sin mancha, perfecto, enteramente perfecto. Ahora, segunda característica, sin mancha ni contaminación. Primera de Pedro 1:19, sino por sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Esa es la sangre de Cristo, una sangre perfecta, perfecta, que puede hacer al imperfecto perfecto. Yo sé, nuestro andar puede ser imperfecto, sí, amén. Pero no quita una realidad, somos perfectos.
somos perfectos. Créanlo el que lo quiera creer, somos perfectos. Porque si digo lo contrario, yo contradeciría la palabra. Somos perfectos, pero en Él. Nuestra perfección proviene de Él. Nuestra santidad proviene de Él. Nuestra justicia proviene de Él. Es lo que Cristo pudo hacer, lograr, conseguir con su sangre, lo que Él conquistó. ¿Verdad? Ahora, ¿eso se me es atribuido a mí como la justicia de Dios? Sí. En lo que soy, espíritu. Por eso dije, nuestro andar puede ser diferente. Puede ser no tan perfecto. Pero lo que soy es espíritu, eso es perfecto. Jonathan Enrique es perfecto. Ahí usted ponga su nombre. Usted es perfecto por la obra de Cristo. Somos perfectos. Tercera característica. Debe ser tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Ve lo que hace Hebreos. Exalta cada vez más arriba la obra de Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero él sin pecado. Él no pecó. Perfecto enteramente. Cuarta característica, debía ser intachable sin nada que le acuse. Juan 19:6 dice, entonces cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles gritaron, diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Pilato dijo, oye, tómelo ustedes y crucifíquenlo ustedes. ¿Por qué? Porque yo no encuentro ningún delito en él. No veo ningún delito en él. No había nada que le acuse, era intachable, fue tentado en todo, pero no pecó, no había mancha, no había contaminación, era un cordero sin defecto, porque era enteramente perfecto. Ese es nuestro sustituto. Así debía ser el cordero, que debía ser sacrificado para que la ira de Dios sea aplacada. De eso hablaba la propiciación, para que haya justificación. Jesús derramó su sangre, esta vez no en la lámina de oro, sino delante de Dios el Padre. Y con su sangre purificó el camino que nos separaba a la humanidad con Dios. Ese camino que nos hacía ir hacia abajo, ahora nos hace ir hacia arriba en Cristo, con el Padre, con Dios. Si decido creer, si decido recibir, pero está disponible. O sea, hay un camino nuevo, vivo, que es la obra de Cristo Jesús, que grita fuertemente, que ha hecho algo nuevo de nosotros. Mira, si leemos en Romanos 5:19, la carta a los romanos es una carta de legalidad, no hay más que otra cosa. Pero Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora reina el don de Dios, que es su gracia, que es Cristo Jesús mismo en nosotros, por medio de esa obra justa. ¿Alguien debía morir? Alguien murió. ¿Alguien debía pagar? Alguien pagó. Ese que debía era un hombre y pagó un hombre. Y como yo decidí creer en ese hombre, hoy yo estoy sentado en lugares celestiales, en ese hombre, allá arriba, juntamente con Cristo Jesús, en el gran trono de Dios. El gran trono de Dios. Habla de uno. Y fíjate, Jesús, que es Dios, que se hizo hombre, resucitó como hombre. ¿Con un cuerpo glorificado? Ciertamente, pero como hombre. Y él está sentado en el trono de Dios. Un hombre está sentado en el trono de Dios. Un hombre. Uno puede decir, pero ¿cómo un hombre es un hombre imperfecto? No, pero es que es el hombre. Es el hombre de Dios el que está sentado en el trono perfecto de Dios, que es Jesús. Y nosotros en él. Porque estamos en Cristo, revestidos de Cristo, rodeados completamente de Cristo, porque hemos sido renacidos por simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Esa misma palabra que dice Colosenses 3:16, que mora en abundancia en nuestro corazón. Yo sé que quizás este tipo de mensaje en algunos círculos choca, sí, choca. Aunque para ustedes puede ser, no, pues el evangelio, sí está bien, pero esta palabra en algunos círculos choca. Se lo digo porque he recorrido muchos lugares enseñando esto mismo. Choca, ¿por qué? Porque esto quita de lado mi orgullo. No se trata de lo que tú puedas hacer. Ah, pero entonces, pucha hermano, ¿y debo orar ahora? Estoy en la gracia. ¿Debo diezmar ahora que estoy en la gracia? ¿Debo ayunar ahora que estoy en la gracia? ¿Debo congregarme ahora que estoy en la gracia? Es bueno, sí. Sí. Ahí no voy en contra de esas cosas. Es otro el punto. Es otro el punto. Que es, al tiro pastor, que es lo que hablábamos la semana pasada, que es un cambio de paradigma.
¿Cuál es mi motivación para hacerlo? ¿Qué quiero alcanzar y qué quiero lograr? Es diferente la cosa. Pero cuando mi motivación para hacer todo eso parte desde la obra de Cristo, no hay ningún problema. Mira, fíjate lo que dice la palabra con respecto a esto mismo. Y pensando en la obra de Cristo. Verso que siempre ha estado ahí, ¿eh? Romanos 3:24 hacia adelante. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso a Cristo Jesús como propiciación, ¿se acuerdan que estudiamos eso? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Fe, creer, aceptar una cosa. Ahora fíjate, 27, el apóstol Pablo pregunta entonces, ¿dónde pues entonces queda la jactancia? ¿De qué me voy a jactar yo? Que es lo que está hablando el pastor. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues entonces que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Yo puedo alcanzar y accesar todo lo que Dios tiene preparado para mí, lo que Él ha provisto, para que yo pueda percibirme completo, como le decía el pastor en Colosenses 2:10, 2:9-10, es aceptando lo que Cristo ha hecho. Ahora, este mensaje puede sonar como, qué buena palabra, nos edifica, nos bendice, pero esto hay que extrapolarlo a lo que yo estoy enseñando a mi congregación, de cómo ellos perciben la obra de Cristo. Yo quiero que podamos hacer un ejercicio. Si usted tiene quizás en su congregación 20 personas, hagan la pregunta un día domingo. Acá hay papeles, vengan, escriban. ¿Qué es para ti redención? En 2 líneas. Y te van a escribir. Van a haber diferentes respuestas. ¿Qué es justificación? Van a haber diferentes respuestas. ¿Qué significa que no estamos bajo la ley? Van a haber diferentes respuestas. Y estas cosas, cuando las enseñemos, realmente van a dar claridad a la gente y quizás ellos van a comenzar a ser en su andar otras personas. Libres sin miedo. Es que el Evangelio es uno y es la obra de Cristo. Y lo central es la cruz. Por eso la semana pasada, la antepasada, yo les preguntaba, ¿de qué lado de la cruz yo me paro? ¿De qué lado de la cruz es que yo me propongo enseñar? Esto, mis hermanos, ¿desde qué pacto estoy ministrando? ¿Desde qué pacto? Porque eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Desde qué pacto me estoy parando y estoy ministrando? ¿Desde qué pacto me estoy parando y estoy enseñando? ¿Desde qué pacto me estoy parando y estoy estableciendo a mi gente? O mi círculo de confianza, o mi familia, o mis amigos. ¿Desde qué mirada? ¿Desde qué óptica? Porque el antiguo pacto es todo lo contrario a lo que estamos aprendiendo aquí. Es escucha atentamente la voz del Señor, tu Dios, para poner por obra lo que yo te prescribo hoy. Entonces serás. Había que hacer. No era necesario Cristo, había que hacer. Aunque en ese hacer, ellos sabían que no daban el ancho y que no iban a alcanzar el estatus. Era necesario Cristo. Era necesario Cristo. Entonces, esto, mis hermanos, hay que hacerlo muy práctico. Porque sabiendo estas verdades y las realidades que tenemos hoy en Cristo y lo nuevo que Él ha hecho de nosotros, entonces yo debiera pensar en cómo estoy orando y las palabras que digo. Yo debiera pensar las canciones que yo uso para adorar o para alabar a mi Señor. Yo debiera comenzar a replantearme muchas cosas. Porque hay muchas canciones que cantamos, hay muchas alabanzas con las cuales alabamos al Señor, hay mucha música de adoración con la cual adoramos al Señor, que nacen de un corazón sincero, sí, pero ya en la primera clase establecimos que uno puede estar sinceramente equivocado. Uno puede estar sinceramente equivocado. Porque si yo me pongo de acuerdo con lo que estamos estudiando estas semanas, y resulta que hay una canción que dice, soy un pecador, y lo decimos. Pregunto, al final, ¿qué aprendí? ¿Cuál es mi realidad en Cristo? ¿De qué estoy nutriendo mi alma, la cual debo renovar? Porque al final la gente va a decir, ¿sabes qué? Yo peco igual, no me peco. ¿Sabes por qué peco? Porque soy un pecador. Claro, eso canta todos los domingos. Pero si estamos diciendo, eres la justicia de Dios, creado en Cristo Jesús, eres una nueva creación, Dios te ha constituido justo, y adoramos a Dios por lo que Él ha hecho de nosotros. Nos acercamos a Él para honrar su sacrificio y su obra, por lo que Él ha logrado por nosotros. Yo creo que la gente va a cambiar el chip. Pero esto es un proceso, ¿sabe qué, mi hermano? Que va a terminar cuando Cristo venga. Porque si hay algo difícil de cambiar en una persona, esto, la mentalidad. Son fortalezas mentales que debemos derribar
por la verdad de la palabra. Yo no me voy a entrampar en un término si hay algo general. Podremos tener diferencia en algún término. El pastor decía de un término que estaba, que no estaba. Yo no me entrampo en eso. En este ámbito, ¿hay que clarificarlo? Sí, lo clarificamos. Pero ese no es el punto. Hay algo que es mayor y superior. La película va más allá que esa tecla. ¿Que tenemos que ajustarla? La ajustamos, sí, por supuesto. Pero tenemos gente a nuestra confianza. Tenemos un círculo de confianza a la cual ellos voluntariamente han decidido ir todos los días de reunión a escucharnos y a sentarse y darnos 2 horas a la semana. ¿Qué le estoy enseñando yo? Eres salvo por gracia, pero aquí te mantienes por obra. Tienes que ayunar, tienes que ofrendar, tienes que diezmar, tienes que hacer esto, tienes. Para que entonces Dios haga. Eso no es el evangelio. Ahora, repito, yo no he dicho que no hay que ofrendar, no hay que diezmar, porque ese no es el punto. Es bajo qué prisma, bajo qué enseñanza, con qué motivación lo voy a hacer. Yo voy a dar para prosperar, para que Dios haga algo por mí, para que remueva mis finanzas, o yo voy a dar porque, ¿sabe qué? Bendito soy con toda bendición en Cristo Jesús. Entonces, soy bendito. Yo doy como bendito. Y como yo sé que ya soy bendito, aunque no vea, hay una verdad. Ya estás completo en Cristo. Y las finanzas van a aparecer. De alguna manera Dios te va a guiar a un negocio, a una pega mejor. No tengo idea. Dios sabe. Pero ¿cuál es mi motivación por la cual yo vengo a la congregación a escuchar tal mensaje y a vivir por ese mensaje? El poder del pecado en la ley. Es que por eso he dicho que es un ejercicio que sea hasta que el Señor venga. Porque tiene que ser un ejercicio diario de enseñanza y de renovación y afirmar, porque este mensaje debe ser pastoreado. Por eso yo digo, es comprometerse con este mensaje, que es el evangelio, ¿verdad? Porque no es otro, es el evangelio. Y enseñarlo en su forma, tratamos, más pura. Y poder tratar de ser luz para la gente. Y para nosotros mismos, porque nosotros también hablamos mucho de la gente, pero nosotros igual estamos en ese proceso de crecimiento acá, de lo que ya somos. Entonces, esta es esa dicotomía, lo que soy, lo que hago. Por eso yo creo que hay algo fundante, y que también vamos a tocar en las próximas semanas, es que la gente, el creyente, llamémoslo así, sea ministro o no, porque incluso hay pastores que no tienen ni idea de esto, el cristiano debe saber lo que es, lo que tiene y dónde vive. Somos espíritu. Yo no soy una persona porque tengo cuerpo. Ahora, es un todo, por supuesto, pero el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu. Somos espíritu. Se nos dio este cuerpo para vivir en este mundo. Tenemos la capacidad de razonar, de pensar. ¿Sí? ¿Te fijas? Entonces, tenemos la capacidad de acá de razonar, psiquis, o psuque, que es alma. ¿De qué voy a llenar esto? De lo nuevo que soy en Cristo. Repito, y enseñar las nuevas realidades en Cristo, que es mucho. Hemos retocado 0,5%. Realmente puede determinar la vida de una persona. El mensaje correcto literalmente salva vidas. Literalmente salva vidas. El mensaje correcto salva vidas. Y cuando digo salva, no me refiero a salvación eterna, que sí, me refiero a incluso salva en este mundo de que alguien muera joven. Puede salvar y restaurar familias, niños, poblaciones completas. Pero por eso tenemos que saber identificar cuál es el mensaje. Nuestro mensaje es Cristo. Por eso yo lo decía cuando me tocó dar mi conferencia, cuando hicimos el tema de Aviva, yo decía, el mensaje de Jesucristo no es un mensaje evangelístico. Es hablar de la vida de Dios, que es Cristo Jesús. Y eso no es solamente para allá afuera la gente, para alcanzarlas y que vengan para acá y acá le damos método y estructura. No, el mensaje de Jesucristo es allá afuera y es acá adentro, porque es el Evangelio. Esa es la verdad del Evangelio. Es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria a este mundo. Él ha hecho algo nuevo. Entonces yo debo echar mano de eso nuevo y debo vivir por fe en eso. Proclamarlo, creerlo, decirlo. Aun cuando yo pueda fallar o equivocarme, porque yo puedo tener 70 años, pero igual peco. Decir cuando peco, Señor, perdón, me arrepiento. Sí, está bien, el alma se ve afectada. Pero yo cuando yo me equivoco, al menos mi actitud, hermanos, mi actitud de este jovenzuelo de 32 años, mi actitud es que cuando yo fallo, Señor, fallé, pero yo sé lo que tú has hecho de mí. Yo soy la justicia de Dios en ti. Eso es lo que soy. Fallé, me equivoqué,
¿Debo enmendar? Sí, por supuesto, depende de lo que yo haya hecho, pero no quita una realidad. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú pagaste por mí. Padre, yo decido renovar mi mente en esta área específica en la que estoy fallando. O mi postura va a ser, ay, no, es que soy un pecador. Y me quedo con esa postura conformista, entonces sigo pecando. Pues soy un pecador. ¿Te fijas? Es eso. Entonces, de repente, este mensaje del nuevo pacto, el evangelio que es en Jesucristo, ¿sabe lo que provoca en la gente? Responsabilidad. Y a veces como personas evadimos la responsabilidad. Porque ya no se trata de Dios. Porque Dios ya lo hizo. Jesús ya se entregó. Resucitó. Ya se sentó. Ya se sentó. Él no va a hacer nada más. Él no va a hacer nada más. Porque ya lo hizo todo. Tetelestai, otra palabra. Consumado es. Todo fue hecho. Todo fue pagado. Todo fue consumado. Entonces, cantamos, Señor, que se abran los cielos de bronce para que venga una lluvia. No lo va a hacer. Disculpa que lo diga así, mi hermano. No lo va a hacer. Porque esos cielos de bronce que estaban cerrados, Jesús ya lo abrió por su sacrificio. Yo no necesito banderas que representen algo. Yo tengo a Cristo. Yo no estoy batallando con los muros de bronce, con los cielos de bronce. Yo no necesito gritar para que los muros caigan. Sabemos lo nuevo que somos en Cristo. No necesitamos sal, no es que necesitemos cosas místicas, raras, extrañas, que confundan a la gente y que hagan cada vez más místico nuestro mensaje, porque parece que estamos en un tiempo donde mientras el mensaje sea más místico, pareciera que hubiera más unción. Mientras más místico suena, el hombre es más revelación. Viejo, Jesucristo y otra cosa y nada más. Nadie ponga otro fundamento que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Y era. Oye, el justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Sí, en revelación en torno a la obra de Cristo, no más. ¿Qué van a tirándole sal a la gente o sal alrededor de una casa o con banderas de colores? Sí, ¿qué tanta doctrina de que el hombre fuerte, van a hacer una campaña ya? Tienen que ayunar 21 días para que el hombre fuerte de ese lugar caiga, para que la gente ¿qué hombre fuerte va a ser mayor que la obra de Cristo? Cristo Jesús es podemos decirlo así, el gran hombre fuerte que está en nosotros. Porque Él es el gran hombre de Dios. Él es, digamos, el hombre fuerte, si podíamos decirlo así, si que tuviéramos que ajustar esa doctrina rara, no sé, medias torcidas. Y nosotros somos su iglesia. Entonces, no tenemos que andar atando cosas extrañas si Jesús ya lo hizo. Él exhibió públicamente todo principado, toda potestad, triunfando sobre ellos. O sea, ¿qué voy a atar yo si Él ya los venció? Públicamente y públicamente. Entonces, por eso digo que nuestro mensaje, el evangelio, debemos bajarlo, aterrizarlo. Porque nosotros manejamos el mensaje, me doy cuenta, sí, amén, pero nuestra gente está confundida. ¿Por qué? Porque nuestra gente nos escucha a nosotros, cuando se va a su casa, tiene muchas horas al día para escuchar cualquier tipo de cosa. Por eso digo que es una pega y un trabajo metódico día tras día de enseñar, de cristianizar en la verdad y en la virtud de la palabra de quién es Cristo. Para que la gente pueda crecer y todos podamos crecer sanitos, nutridos de la sana palabra, donde nos alimentamos de leche, ¿verdad? ¿Se fijan? Donde, lo que decíamos la semana pasada, nuestro vino no se va a mezclar con agua. Pero hoy tenemos ministerios con vino mezclado con agua. Ahora, ya el tiempo se nos acabó, son 9:27, y yo quiero cerrar leyendo Romanos 9 y 10. Voy a leerlo muy rapidito, vamos a hacer algunas detenciones, pero hermanos, pastores, mira, no tenemos que tener temor a ser corregidos nosotros. Y debemos tener un corazón dispuesto a ser corregidos. Porque la corrección es de Dios. Fíjate, la palabra en Timoteo dice que es la misma palabra la que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir. Dios va a usar la palabra para enseñarnos, para reenfocarnos. No la enfermedad, no la pobreza, no un juicio. Es la palabra la que Dios enseña, la que Dios utiliza para enseñarle a sus hijos. Entonces, si nosotros somos moldeables a esa palabra, nuestra gente va a ser como nosotros. Oye, si quieres conocer a una congregación, lo digo de otra manera, si quieres conocer al pastor de determinada congregación, conoce su congregación, escucha a su gente, porque ellos van a hablar como habla su líder. Ellos van a creer lo que cree su líder. Ellos van a profesar lo que profesa su líder. Eso es así.
Es así. Entonces, mira, fíjate. Hebreos 8:12, hasta el día vamos a leer. Dice, porque seré propicio a sus injusticias. Propicio, lo que habíamos estudiado, ¿se acuerdan? Antes de estudiar esta palabra, propiciatorio, propiciación, como que a veces no le damos mucho atención acá en la palabra, pero ahora que las hemos encontrado en diferentes partes, como que ya empezamos a entender lo que significa. Yo seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo el primero, la ley. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso está próximo a desaparecer. Y eso que nunca estuvo sobre nosotros. Somos chilenos, no judíos. Entonces, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de cultos, santuarios, terrenales, porque el tabernáculo que estaba dispuesto así, primera parte llamada el lugar santo, después estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición, tras el velo estaba la segunda parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle, porque es mucho detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Continuamente entraban a cumplir con un culto. Eso tratemos de llevarlo a nuestra realidad. Aterricémoslo a nuestra realidad, a nuestras congregaciones. Ellos estaban siguiendo un rito. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, el cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo, esto antiguo, todo esto es símbolo para el tiempo presente, según cual se presentan ofrendas, sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica tal culto. El antiguo pacto no podía hacer que la gente tenga una libre conciencia. El antiguo pacto creaba en la gente una conciencia de pecado, porque continuamente debían ofrecer con todo un rito, con todos los sacrificios, para acercarse a Dios, porque sabían que algo los dividía, pecado. Si tenemos gente que viene a nuestras congregaciones, que tiene que ofrendar, diezmar, asistir, limpiar el culto, limpiar este lugar, porque ellos piensan que es un rito para poder acercarme más a Dios, para que Dios de alguna manera me tenga en consideración y me bendiga, ellos inconscientemente caen en esto. Piensan que alcanzan a Dios por lo que hacen. Eso no es el Evangelio. ¿Y por qué creen que ellos, haciendo cosas, van a alcanzar justicia? Porque tienen una conciencia de pecado, de que les falta algo. Pero tú y yo sabemos que esa barrera ya fue destruida. Por eso es tiempo que demos, no que no lo estemos haciendo, pero debemos dar luz a nuestra gente. Porque esto va a traer relajo, va a traer descanso en la gente. No me refiero a un relajo de que van a hacer lo que quieran o van a dejar de su responsabilidad, me refiero a un relajo acá en su mente. En serio, es así la cosa. Wow, Señor, tan equivocado estaba, pero ahora puedo adorarte libremente. Job hablaba lo que no sabía, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Entonces, verso 10 del capítulo 9, ya que consiste solo en comida, bebida, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas por el tiempo para reformar las cosas. Todo eso es antiguo pacto. Pero estando ya presente Cristo, pero somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Jesús una vez para siempre, ofreciéndose por los pecados de la humanidad. El antiguo pacto era continuamente el sacerdote ofreciendo el sacrificio por sus pecados y por los demás. Jesús no, Jesús una vez para siempre por los de ellos. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, va a limpiar tus conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo? Para que la gente sea libre de una conciencia de culpa, hay que hablarles del sacrificio de Cristo. La gente debe pasar por la cruz. La gente debe pasar por entender y comprender por revelación lo que significa la obra de la cruz. Solamente así sus conciencias van a ser purificadas por la sangre de Cristo. Si es eso. Acá está diciendo claramente, es
¿Cuánto más la sangre de Cristo, que se ofreció una vez y para siempre, va a limpiar tu conciencia de obras muertas para que sirvas a Dios? Entonces, así que por eso es mediador Jesús de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que venga también muerte el testador, porque el testamento o el pacto con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Eso es lo que hizo Moisés. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora, fíjate, fue pues entonces necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen también purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino con el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer a Cristo muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús quitó de en medio el pecado. La gente pudo acercarse libremente ante Dios por la obra de Cristo. No es lo que puedan hacer, no es lo que puedan conseguir, hermano, que majadero, pero es que esa es la verdad de la palabra. ¿Por qué yo voy a ponerle traba a mi gente? Oye, hay gente, a mí me pasó en Argentina, hace no muchos años atrás, prediqué en casi 30 iglesias, en una gira que fue de 41 días. Buenos Aires, Montevideo. Y como iba un invitado nuevo, ¿qué hacía la gente? Tenía Santa Cena. Y el pastor siempre preguntaba, porque me pasó en todas las iglesias que hicieron Santa Cena, me pasó en todas las iglesias. Los pastores prohibían que la gente tome Santa Cena, aún habiendo nacido de nuevo, habiendo creído en Jesús, les prohibía tomar la Santa Cena si no se habían bautizado. ¿Se los prohibía? No, usted no puede tomar Santa Cena. ¿Usted no se bautizó en agua? No toma Santa Cena. Y lo decían de allá arriba. Y yo cuando escuchaba eso, decía: ¡ay, Dios mío! Dios mío, ay. Dios mío, decía yo, para adentro. Y si le ofrezco 3 meses de enseñanza de la palabra, decía yo. La gente poniendo trabas a la gente. Caemos en eso. Él fue la consumación de los siglos. Se presentó una vez para siempre. Él quitó el pecado. De la manera que está establecido para los hombres, que muera solo una vez y después del juicio. Y también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. Capítulo 10, y aquí terminamos. No lo voy a leer entero. 10. Porque la ley entonces, teniendo solamente la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acercan. No es lo que tú puedas hacer, eso está diciendo. No es lo que tú puedas ofrecer, eso es lo que está diciendo. No es lo que tú puedas conseguir, eso es lo que está diciendo. No se trata de ti, no se trata de tu ofrenda o de tu pacto, como Pablo nos da, porque hay ministerios que hablan mucho del pacto, ¿verdad? Hay que pactar con Dios. No se trata de eso. No hay pacto más importante que el pacto establecido entre Dios y Cristo Jesús. Porque el antiguo pacto era pacto entre Dios y el hombre. Habla de la ley. El nuevo pacto, que es el evangelio de gracia, es un pacto establecido entre el Padre y el Hijo. Y nosotros por la fe entramos en él, por la obra de Cristo. Ese pacto no es entre Dios y mí. Ese pacto no depende de mí porque no es conmigo, es con Cristo. Es con Él, no conmigo. Entonces, no es lo que yo pueda hacer lo que determina mi pacto. Lo que leímos la semana pasada. O sea, lo que yo voy a hacer, ¿va a cambiar la verdad de Dios? Lo que yo pueda creer, ¿va a cambiar la verdad de Dios? ¿Mi conducta va a cambiar la verdad de Dios? No. ¿Hagamos lo que queramos? Tampoco. Pero no se trata de mí, es de lo que hizo Cristo. O sea, no puedo creerme la gran cosa para pensar de que el pacto de Dios va a cambiar si yo cambio. Si tú cambias, no Dios. Exactamente. Exactamente. Entonces, de otra manera, entonces, cesarían de ofrecerse
Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahora fíjate, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Tenemos que enseñar a la gente que no haga memoria de sus errores. Te equivocaste, ya. La cosa no va a cambiar. Te equivocaste. Pero tú decides condenarte a ti mismo y vivir en esa condición o creer la verdad de Dios. No te condena. Entonces, porque la sangre de los, otra vez, pues mira, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, a mí me encanta. Yo no puedo pretender esperar la alabanza para gozarme en el Señor. Si la misma palabra no me provoca gozo, no hay ningún ritmo espectacular que pueda hacer que yo me goce en el Señor. Es la palabra. Ahora, si es una alabanza centrada en la palabra, gloria a Dios, ahí sí. Pero es la palabra la que debe siempre producir gozo en mi vida. Porque ustedes me podrán ver quietito ahora, pero yo por dentro estoy saltando. Estoy hirviendo por dentro, en algún sentido. Por eso, estas verdades que son gruesas. Son gruesas. Pues digo que cambian vidas. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién entró? Jesús. Y él dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Quién está hablando? Jesús, con el Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. Jesús llama al Padre Dios. Son Dios. Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas las cuales ofrecen según la ley. Y diciendo luego, si a Dios no le agrada el esfuerzo humano para alcanzar algo de Él, ¿qué hago yo intentando hacer cosas buenas para que Dios me quiera bendecir? Si sabemos que no le agrada. Porque yo cuando busco conseguir algo bueno de Dios para mí, eso es caer de la gracia. El hermano cayó en adulterio, cayó de la gracia. No es el contexto. Entiendo tu idea, pero no es el contexto. Caer de la gracia es decir, Jesús, tu obra no es suficiente para mí. Yo debo hacer algo. Eso es caer de la gracia. Tener por inmunda la sangre de Cristo. Por insuficiente. Uy, eso me da mucha rabia. ¿Y por qué practica el pecado? Porque su naturaleza es pecaminosa. Pero nosotros se nos fue cambiada la naturaleza. Tenemos una naturaleza que no es pecaminosa, lo que creo yo. Usamos pasaje bíblico para eso. Pero, ¿por qué está esa lucha? Porque hay que renovar la mente. Es netamente la información que estoy recibiendo, que estoy codificando, creyendo para por esa vivir. Por eso digo, puede sonar hasta muy, pero es que tan así es, tan sencillo es que sí, es cambiar nuestra forma de pensar. Y creo que lo dijimos en la clase pasada, la antepasada, no me acuerdo, que para construir hay que derribar. Y ese derribar es hacer a veces un agujero grande y es sacar mucho. Esto que estamos estudiando en este mes de clases, en nuestra escuela bíblica puede durar hasta 2 años de enseñanza. Porque es mucho. A pasajes oscuros los iluminamos con luz. ¿Se acuerdan que hablamos de esto hace varias semanas atrás? Los pasajes oscuros los iluminamos con lo que sí tenemos luz, para poder comprender el contexto. Por naturaleza no somos pecadores. Nuestra mente debe ser cambiada. Es acá. Por eso la pega a veces le hacemos el quite. No digo nosotros, pero a veces le queremos el quite. ¿Sabe por qué? Porque puede ser cansador o desgastante enseñar, y seguir enseñando. Para esto hay que tener pasión. Esa es la clave. O sea, ¿con qué lente estoy leyendo y estudiando lo que estudio? ¿Con qué óptica? Porque si veo todo esto a la luz del Evangelio, que es transversal en toda la palabra, cuando leo con esa óptica, voy a tener luz. Pero cuando yo no comprendo a cabalidad la obra de Cristo, van a haber cosas que me van a confundir y que me van a dar una figura torcida de quién es Dios, cuando realmente si ilumino por Cristo, voy a comprender la real naturaleza de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora sí tenemos que terminar. Entonces, dijimos, sacrificio Dios no quería, estableció esto último. En esa voluntad, en esto último, porque Jesús dijo, quítalo primero y establece esto último. Porque en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los muchos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, que cansan y hace que la gente se funda. Lo que hablábamos ahora. Porque no puedo. ¿Verdad?
Y ciertamente eso hacen los sacerdotes. Pero Cristo, 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que hasta sus enemigos sean puestos por estado de sus pies. Porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hay un nuevo pacto en nuestros corazones, que es el hombre interior. Nuestro hombre interior, ¿a quién fue unido? A Cristo. Esa palabra corazón es cardía, en el texto original, con K. Cardía, en ese texto, es la unión del alma y el espíritu. Espíritu, lo que somos. Hombre interior, corazón. Lo que soy, espíritu, con lo que voy renovando en mi mente. Dios va a poner sus leyes en mi hombre interior, en mi ser interior. Su espíritu, el que me va a guiar. Ese es el corazón nuevo que Dios me dio. Les voy a quitar el corazón de piedra. Le va a dar uno de carne. Habla de nuevo nacimiento. Corazón. Es el término, corazón. La próxima clase lo vamos a ahondar más allá. Pero en el antiguo pacto dice que el corazón es engañoso. Perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Engañoso, perverso. ¿A quién le dice eso? ¿En qué contexto dice eso? ¿En qué pacto? Tú y yo somos una nueva creación en Cristo Jesús. Se nos fue dado un nuevo corazón en el cual habita Dios, mi hombre interior. Mi mente renovada es la conciencia, mi mente renovada. A veces la gente su conciencia lo acusa porque no ha sido renovada por la palabra y piensa que es el Espíritu Santo acusando, cuando el Espíritu Santo no acusa al creyente. Es tu conciencia. Dice la palabra, huye el impío de su camino sin que nadie lo persiga. Es la conciencia. Dios te va a dar algo a ti defectuoso, Dios te va a dar algo a ti que te hizo nuevo 2.0, te va a dar algo que te engañe. Ahora en Cristo, ese corazón engañoso y perverso redarguye. Ajá. Pero no condena. Estamos diciendo, no condena. Porque ¿qué va a usar? Porque por eso dijimos lo que mencionamos en Timoteo. Dios que usa la palabra para enseñar, corregir, redarguir, instruir. Es el Espíritu Santo recordándonos la palabra, no condenando. Porque si Él me condena, se contradice con Romanos 8.1, que ninguna condenación es que está puesta en Cristo. Entonces, por eso hay que entender ciertas cosas. No condena. Instruye, guía, enseña, redarguye. Sí, gloria a Dios, sí. Conforme a la verdad de la palabra, a la luz de este nuevo pacto. No te va a condenar. No te va a juzgar. Tu corazón no te va a guiar al error. Porque Dios te dio un corazón nuevo, al cual fue unido el Espíritu Santo. Decir eso, hermanos, de que el corazón de la nueva creación no es engañoso, es algo grueso, que es un debate. Cada uno crea lo suyo. Cierro acá. Pero Cristo ofreció una vez para siempre esto. Esto lo atestigua el Espíritu Santo. Puso sus leyes en nosotros. Pues donde hay entonces remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Jesús, acerquémonos con corazón sincero, otra vez corazón, cardía, corazón sincero, o sea, lo nuevo que soy, y renovado acá, mi mente, renovado, en esto nuevo. Entonces, como tengo mi corazón sincero, entro en plena certidumbre de fe, porque mi fe está establecida en Cristo Jesús. Colosenses, arraigados, cimentados, solidificados en Él, firmes en la fe. ¿De quién? De Cristo, del que viene hablando. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo purifico? ¿Cómo renuevo esto? Por la palabra. Y además, báñense, laven los cuerpos con agua pura. La palabra es agua. Entonces, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Mantengámonos firmes, sin fluctuar en esta verdad. ¿Hay gente que va a pecar deliberadamente? Sí. Para eso no hay más sacrificio. Pero fíjate, y considerémonos unos a otros y estimulemos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos tantos más que veis que el día se acerca. Ahora fíjate, mantengámonos firmes sin fluctuar. Cierro con esto. Gálatas 5.1. Gálatas 5.1.
Porque dijimos, 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar. ¿Por qué? Porque Gálatas 5:1, estén firmes, firmes otra vez, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Va a haber gente que no va a querer esclavizar. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque a la iglesia de los Gálatas se metió gente, sí, la obra de Cristo más esto otro. Sí, la obra de Cristo más esto otro. El aguijón de Pablo cree su servidor, según la ley de la primera mención en la Biblia, eran lo de la circuncisión. Esos falsos hermanos que se introducían para espiar la libertad, dice Pablo, que teníamos en Cristo. Y decirnos, sí, pero. Por eso se enojó con Pedro. Pedro que comía con los gentiles, pero cuando llegaron a la circuncisión, se apartaba. Oye, tú sinvergüenza que te apartas si tú sabes que la gente es justificada por la fe. Mantengámonos firmes en eso. Porque hay gente que no va a querer esclavizar. A mí no me preocupa el que pueda, no sé, tener ciertas diferencias con algunas palabritas. A mí me preocupa la gente que quiere meterte doctrina para enseñarte lo contrario a estas verdades bíblicas. Porque esos son los falsos hermanos que se han introducido para espiar nuestra libertad, para someternos a un yugo de esclavitud, que no tiene nada que ver con la libertad que tenemos en Cristo. Y quieren someternos a no toques, no gustes, no toques, no hagas aquí, no hagas allá, bla, 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 cosas que no tienen nada que ver con Cristo y su obra. Nada que ver con Cristo y su obra. Pueden haber diferencias conceptuales, pero yo pienso que según lo que hemos hablado nos une, porque es lo que creemos. Sí, yo sé que van a decir que sí, pero ¿lo estamos siguiendo así de puro? ¿Lo estamos cantando? ¿Lo estamos adorando? ¿Me refiero al Señor con esto? ¿Estamos guiando a la gente a dar con esta verdad? ¿Estamos guiando a la gente a venir acá al culto con esta verdad? La motivación, el motor, es esta verdad. Mis hermanos, por eso el Señor estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, ministerios, trabajo, funciones, una fratería. Necesito martillar, necesito serruchar. Hay donde tomar. Acá hay una confraternidad. No debo sentir temor si en algo no tengo luz, estoy viendo un problema, pero el obispo tiene visión en esto, tiene luz. Obispo, venga, ministre esto. Porque somos un cuerpo. ¿Dónde está el orgullo y la jactancia? No, es que se va a llevar mi gente. Es que tampoco es tu gente, la ganó Cristo. Y como acá hay un código de honor y somos ministros éticos, si la gente se viene conmigo, oye, no, viejo, tú estás con ellos, no conmigo, chao. ¿Y listo? ¿Y se van a enojar conmigo? ¡Que se enojen! A mí no me interesa pescar en pecera ajena. Afuera hay un mundo de gente que es mucho más fácil enseñar, la pastora lo dijo, que los cabezones que tenemos a veces en nuestras congregaciones que no quieren nomás aprender. Porque no quieren. Y bueno, si no quieren, no quieren. Pues. Oremos. Eso, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque nadie nos puede mover de la roca inconmovible que eres tú. Tú eres la máxima revelación, Jesucristo. Y tú crees la verdad, descansamos en ti, crees la verdad. Gracias, Padre, por la obra de Cristo. Gracias, Padre, porque tú le dijiste, le inspiraste al Señor Jesús decir cuando estuvo acá como hombre que era conveniente que Él se fuera porque venía atrás de Él uno que era igual a Él. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y qué clave es eso, porque el Espíritu de verdad es el que nos guía a toda la verdad. Gracias, Padre, porque en tu luz tenemos luz, en tu luz vemos la luz, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos tus santas palabras en las cuales podemos ser enseñados y educados. Gracias, Padre, porque tenemos la capacidad de discernir con justo juicio y darnos cuenta de que estamos estudiando palabras. No son las personas, nunca hemos ido contra las personas. Es el mensaje, es el mensaje. Gracias, Padre, porque estamos siendo edificados en el mensaje. No tenemos la vista corta para centrarnos en la persona o en la cara o en el portavoz. Es el mensaje. Y de él nos queremos enriquecer. Gracias, Padre, porque el mensaje nos une. Y he visto eso, no nos divide, no nos separa. Porque eres tú, Cristo, por el vínculo perfecto que une a tu iglesia. Tú eres nuestra cabeza, nosotros somos tu cuerpo. Por eso podemos vernos cara a cara, mirarnos cara a cara, saludarnos, Señor, como hermanos que somos y decir gracias, Padre, porque juntos estamos siendo nutridos y creciendo en amor. ¿Quién nos podrá separar de tu amor?
¿Hambre? ¿Angustia? ¿Desnudez? ¿Espadas? ¿Interlineales? ¿Autores? Nada, Señor. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Señor, porque encarnamos ese fruto que es la benignidad. Gracias, Padre, porque crecemos en amor. Gracias, Padre, porque somos tu iglesia. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Gracias, Padre, por su obra de amor. Gracias, Padre, porque nos amaste primero. Gracias, Padre, porque estamos acá porque nos amaste. Gracias, Padre, porque estamos acá. Tú nos tienes acá. No sabemos dónde podemos estar mañana, pero estamos acá creciendo. Gracias, Padre, por la campaña que se viene. Gracias, Señor, porque está todo en tus manos. Nosotros estamos trabajando en esas obras que tú preparaste de antemano para nosotros, Señor. Y que son como, por ejemplo, estas campañas, donde hemos, Señor, establecido el poder compartir el mensaje del Evangelio, como lo hemos visto. Esto que hemos visto, esto que hemos oído, esto anunciamos, Señor. Y la gente, Señor, podrá oír. Y tú, Espíritu Santo, podrás producir en ellos, Señor. Así que confiamos y descansamos siempre en ti. Siempre en ti. Gracias, Padre, porque no tenemos una conciencia que nos acusa. No tenemos una conciencia que nos condena. Gracias, Padre, porque somos cartas abiertas, leídas por todos. Gracias, Padre. Descansamos siempre en tu obra. Te amamos. Te amamos. Te amamos. No hay más que decir. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Y porque te amamos a ti, amamos tu iglesia. Porque te amamos a ti, Señor, amo a cada uno de estos pastores. Gracias, Padre, por tu gracia derramada en cada uno de nosotros. A cada uno tú le diste un don y nos alimentamos de ello. Gracias, Señor. Te damos gloria, alabanza, honor, solo a ti, Jesús. Solo a ti, Señor. Gracias, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la comunión contigo, Señor, y entre nosotros está en este lugar. Gloria a Dios por eso, porque podemos hablarnos cara a cara, mirándonos a los ojos. Porque buscamos, Señor, cada día agradarte más. Aunque ya te agradamos por Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Padre, porque puedo escuchar en mi espíritu esa palabra de esta confraternidad. Ellos son mis hijos amados. Tengo complacencia. Porque lo que hacen, lo hacen por cada vez seguir creciendo, creciendo, creciendo en tu gracia. Gracias, Padre. Siempre somos guardados por ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.